La cuenta de TikTok Magical Poltergeist fue creada por Jorge con el objetivo de documentar diversos eventos paranormales que ocurren en su hogar, y en el siguiente video podemos observar a su esposa acostada en el sofá y a su menor hija en la mecedora, cuando de pronto comenzaría a ocurrir algo extraño. Damn, that's crazy. Oh my gosh. Nuh-uh. Dude, what the... Oh wow. She fucked up for that. Dude, I can't believe you're telling me this shit right now. Oh my god. You need to be careful around this. No, I'm so serious. What the fuck? Dude. This fucking ghost is fucking with me again. Yeah, it's fucking with us again. Can you... Oh my god. No, hell no. The fucking cross looks over again. I'm dead ass. Repentinamente la mecedora de color negro comenzó a balancearse por sí sola, así como también un crucifijo que dio una vuelta hasta quedarse de manera invertida. Acto seguido la puerta se cerraría, y esto llamó la atención de la esposa, por lo que muy aterrada coge a su bebé y sale del lugar. Sin embargo, día después se captaría algo escalofriante. Oh my gosh! Guys, this way, this way. Cuando las hijas de la familia se encontraban jugando con total normalidad, nuevamente la cruz se volvería a invertir inexplicablemente. Esto era más que suficiente para saber que algo maligno habitaba la propiedad. Incluso, momento después, el televisor se apagaría y de inmediato un juguete se desliza por el piso. Todos estos eventos no hacen más que atormentar a la familia, que aún no saben cómo lidiar con ello. Pero poco después las cámaras volverían a captar algo inquietante. Leave us alone! Leave us alone. Vemos a la esposa de Jorge cargando a su bebé en brazos, cuando repentinamente los juguetes que se encontraban en la silla de bebé empezaron a caer. Momento después, se cierra la puerta sin razón alguna. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esta familia? ¿Te atreverías a vivir en una casa como esta? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video compartido, aunque no se cuenta con mucha información sobre el origen del mismo, podemos observar un suceso extraño mientras el dueño de la casa se encontraba descansando. Atentos.
Christ. What the hell is going on? Una extraña neblina blanca flotaba sobre este hombre que se encontraba descansando. Momento después, algunos objetos caen encima de la cama, los cuales saldrían disparados estrepitosamente, sin razón alguna. Sin embargo, a pesar del ruido, el hombre no despertaría, hasta que observamos que esta escalofriante neblina pareciera desvanecerse sobre la cabeza del hombre. Entonces, ¿será esta una entidad maligna? ¿O tiene alguna explicación lógica? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue compartido por una cuenta de TikTok que se muestra en pantalla, en el cual una chica asegura que pocos días después de mudarse comenzó a notar algo extraño con las luces de la habitación de sus hijos, donde ella siempre las encuentra prendidas. Bueno, voy a hacer este video para ver si está prendida la luz de la pieza de las nenas. Ay, tengo miedo. Yo ayer la apagué. Ay, la re... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Está abierta la puerta del placar. Y la puerta del placar abierta, la concha. La chica trató de encontrar una explicación lógica asociando estos sucesos con un problema eléctrico de la propiedad. Días después, en otro video comenta que la casa era herencia de su abuelo, que ya había fallecido. La puerta del placar no se volvió a abrir, es un ropero antiguo. Esta era la casa de mis abuelos. Mi abuelo falleció hace 3 años y esta era su habitación, así que a veces siento que está conectado él en esta casa. Pero más allá que es mi abuelo, me da miedo. Así que nada, no la vuelvo a apagar. Entre los comentarios de este video mencionáronse que el ropero con el espejo pertenecía al abuelo, ya que era probable que ese sirviese como un portal causando todos estos eventos paranormales. Además, su hija comentó que alguna vez vio al abuelo en la misma habitación, a pesar de que ya había fallecido. Durante otro día, cuando regresó a revisar la casa, captó algo extraño. Atentos. No, acá estamos. La luz sigue prendida. ¿Qué mierda es eso? Esto es joda. ¡Ay, la que lo parió! Se puede escuchar una especie de maullido proveniendo del juguete, pero inesperadamente se mueve por sí solo. La audiencia cree que esto puede ser montado y que el muñeco se activa remotamente, a lo que eventualmente la dueña respondió esto. Quiero mostrar una cosa, porque después me van a decir que el gato tiene una palanquita o algo para que camine o que haga miau o algo de esas cosas. La realidad es que no tiene nada, es un gato de mis hijas que solamente funciona si vos le apretás acá un botoncito que tiene. Quiero mostrar. O sea, si uno no lo aprieta, el gato no funciona. O sea, esto es real. Esto es real. No tiene nada, o sea, no tiene palanca, nada. Es solo si uno lo aprieta, que lo acabo de apretar. Ay, Dios. Vemos cómo este juguete funciona de tal manera que es imposible que se moviera solo. Luego, la mujer compartiría las fotos del armario antes de ser pintado. Luego de que la chica remodelara la habitación de sus hijas, asegura que ya no hubo actividad. Entonces, ¿podrá haber sido esto actividad paranormal ocasionada por el espíritu del abuelo? ¿O todo esto tiene explicación lógica? Déjame tu opinión en los comentarios. El equipo de investigación de Ghost Club Paranormal, conformado por Jade y Mandy, en esta ocasión, en especial compañía de Austin, llegan hasta una de las casas más conocidas por estar embrujada presuntamente por demonios, la casa de Sally.
Este lugar ha sido escenario de distintas manifestaciones, incluso ataques hacia personas, sobre todo hombres, que se atreven a entrar allí. Prueba de ello sucedió durante los años 90, cuando en medio de un reportaje, uno de los camarógrafos fue arañado fuertemente en la espalda. Entonces, el equipo se propone comenzar su investigación durante la noche, y es apenas comenzando que empezarían a ocurrir extrañas cosas. Anyway, I think it's time to go inside. Let's go! Let's go, guys. Oh, I gotta do the code. You can go in first. You don't gotta be scared. That was weird. They just No, the door felt like it was pulling. Wait, don't they have experiences with the door? They said something about the door. A person recently opened the front door, paused before entering, only to have the door swing quickly open for her. The next person entering found the door would quickly swing shut on them. It legit was like I was going to push it open and it like felt like somebody was already pulling it open. Like from Like the side? Yeah, like there was pressure, like I let go. Apenas ingresando al lugar, la extraña ocurrencia con la puerta parecía un preludio de lo que estaba por ocurrir esa noche. Sin embargo, esto recién estaba comenzando. Wait. Hello? Someone in the kitchen? Oh, you know what's in the kitchen? Yes. What's in the kitchen? Oh my gosh, I forgot about that. This stuff freaks me out. Here. No, it's the fucking basement door. It's the basement door. It sounded like someone just knocked on the basement door. Are you trying to open the basement door? And we're not allowed in the basement right now. We're not allowed in the basement. Yeah, the basement's off limits for us. Literally says keep door closer. Yeah. Sally was a little girl when this place used to be like a doctor's office and surgeon's office. The surgeon lived upstairs, and this is where he would practice from. A woman came to his house late one night, and she had a little girl who had trouble in her stomach. She was getting pains in that. The little girl's name is Sally. So Sally came in, and then he performed like an emergency surgery on her. So the surgeon gave Sally anesthesia so he could cut in to do this emergency surgery. Did you hear that? Yeah, I heard it. I thought I just heard a little girl's voice or something just saying, yeah. Oh my god. Anyway, he had to act really fast, so he didn't actually have time to wait for the anesthesia to kick in. So he started cutting her open, and she could feel everything. Unfortunately, she did end up passing away from that surgery, and she said to haunt this place. And these are the actual tools, the surgeon's bag, everything. Luego de los extraños golpes, parece escucharse la psicofonía de una niña en el lugar, a pesar de que no había nadie más que el equipo allí. Esto presuntamente podría ser el espíritu de Sally, que lamentablemente tuvo un triste final. El equipo aún no está seguro si que lo que habita esta casa es el espíritu de Sally o una entidad demoníaca, por lo que continúan con su investigación, pero estaba a punto de ocurrir algo aterrador. Atentos. My name is Jade. My name is Austin. I'm Mandy. Yay. And we come here with the most respect for the spirit realm, and What the fuck? Holy Are you okay? fuck! Oh my god! Holy shit! what the fuck? What happened? No, did I just break my camera? Oh my god! You good? Hold on. I've never been touched like that in my entire life. Oh, you were And the touched. Oculus said touch. The way that I just got touched right now, on my back, like, can I demonstrate to somebody? Keep the camera on, but yours just turned I'm off. trying, I threw it down. Oh, It's telling you. Mandy es tocada por algo o alguien, al parecer, de manera agresiva. Y aunque en primera instancia pensaron que podría tratarse del espíritu de Sally, cuando Mandy mencionó que la tocaron desde el hombro hacia abajo, se dieron cuenta inmediatamente que era muy alto para una simple niña. Entonces, luego de unos minutos explorando el resto de la casa, decidieron finalmente hacer una sesión de privación sensorial, la cual consiste en que Jade estaría ciegas y con unos audífonos que solamente le permitirían escuchar lo que quiera comunicar el espíritu a través del dispositivo, y ella le diría en voz alta. Y es aquí cuando las cosas se pusieron realmente aterradoras. Atentos. I'm sinful. okay. Who do you want? Respect.
You want respect? Behind Jade. Oh, behind Jade. Oh shit. Are you? Who are you? No, I was gonna ask you that. Who are you? Are you the doctor? Relax. Are you the doctor I saw? Hey, we're all good here. All right. Who are we talking to? I want in. Mandy. Hi. Maybe. Get out. Maybe they want you to give the okay. Hey. And it's okay for me. Oh fuck. Sorry. Oh my fucking god, dude. Not again. Stop fucking touching me. Fucking stop. He's back. Yes. He's fucking back. You good? Dude. The same fucking spot between my shoulder blades. Fucking cat ball. Again. Oh, Tell them. Tell them what? You want me I hate you. I hate you. Who do you hate? They want you dead. No. Her. No. This feels really evil. No. Blonde. Dude, fuck off. No. She's a worm. No. I call upon Archangel Michael. I call upon my protectors. I call upon Jesus Christ. I may communicate with the dark, but I work in the fucking light. I am protected. In the name of Jesus. In the name of Archangel Michael, in the name of Jesus, I command you to take a step back. I command you to take a step back. Shoot. Conditions. Identify yourself. Who are you? And then- Girl. 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 No. No. Possess. No. There's no possessions here. Her back. Parece como si el equipo hubiera contactado con alguna entidad demoníaca. Incluso el comportamiento de Jade cambia repentinamente. Como si no solamente estuviera repitiendo las palabras del dispositivo, sino que parece que estuviera poseída. Sin embargo, la comunicación se volvería más aterradora. Atentos. How many demonic entities are here with us? Me. Me? Just one? What's your name? Ha! What's your human? I think a breath just happened behind me. Them. Dude. What is your human name? I'm here. Oh! Come on. You die. No. Someone's in here. No. Boy. No. No. The son. The girl. The son, the girl. Yeah. So, Don't investigate. well, we can't. Please. No, yeah, we can't investigate the He's basement. here. Oh, he's here now. Get off. Like, get off the bed. Get off, Jade. He's Yeah. not a spirit. Oh, shit. Get off what? He'll take everything. No. Take my girl. You need to back off. Me. You need to back off. Jade, I get off Jade now. Get off of her now. She is not for you. She is not for you. In the I'm name, the sinner. in the name of Archangel Michael, get off of her now. I'm not trying to make this weird, you guys, but that energy is all over her. Get off of her now. Bye. Finalmente, luego de una larga pero aterradora sesión, parece que finalmente Jade había sido poseída por una entidad demoníaca, la cual estuvo comunicándose con el equipo en todo momento. Jade se vio muy afectada luego de ello y tuvo que pasar algunos minutos para que pueda al menos calmarse. Sin duda, una investigación escalofriante en la casa de Sally, lugar donde es más que seguro que habitan entidades malignas. ¿Y tú, te atreverías a venir a una casa como esta? ¿Qué parte del video te pareció más escalofriante? Escribe tu opinión en los comentarios.
Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.